¿Qué hay, camaradas? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un gran saludo. Hoy quiero hablar de un tema que ya hemos tratado en este canal, un tema que a mí en lo personal me preocupa mucho y que en consecuencia me hará utilizar un tono un poco menos riguroso, menos pseudoacadémico y la verdad creo que un poco más personal, un poco más humano, porque este tema en realidad me preocupa mucho. Es una de mis principales preocupaciones al día de hoy, y es la crisis cultural de lo que mal llamamos Occidente, ¿no? Esta sociedad en la que vivimos pero que ni siquiera sabemos definir. Pero bueno, para hablar de ello voy a utilizar o hacer análisis de dos acontecimientos, de dos procesos que se están llevando en este momento, que están muy recientes, muy frescos, y que a pesar de guardar muchísimos paralelismos parecen estar llegando a derroteros muy distintos. Hablo en específico de la agresión estadounidense a Venezuela y la agresión estadounidense a Irán, ¿no? Y bueno, para empezar hablemos de Venezuela, ¿no? Para abordar los paralelismos. Al igual que Irán, Venezuela es sujeta de una de las embestidas económicas más brutales de la historia. Sanciones realmente asfixiantes, sanciones que no podían tener otro resultado sino la ruina completa de un país al que le bloquean la capacidad de compra y venta de petróleo, al que le requisan sus reservas, se las congelan por lo menos, del cual incluso las reservas de oro, que son, créanme que son una línea roja dentro de la economía mundial, estas reservas también son confiscadas o son congeladas por los Estados Unidos. Y bueno, el resultado de este acoso económico, el resultado de esta embestida económica no podía ser otro que la precarización de toda una sociedad, ¿no? Y bueno, si a esto le sumamos el hecho de la pésima gestión que hace el gobierno venezolano de la crisis, el resultado no podía ser otro, ¿no? Pero al margen de la embestida estadounidense, hay factores intrínsecos dentro de la sociedad venezolana que le hicieron sucumbir ante este embiste de Trump, ¿no? Venezuela no es el único país sancionado. Norcorea tiene más sanciones, Rusia tiene más sanciones, y me atrevo a decir que Irán ya tenía más sanciones. Sin embargo, ninguno de esos otros tres países ha sucumbido. Porque Venezuela, al igual que muchos países como en el que vivimos, está absorto en la lógica del consumo. Venezuela compró con mucha facilidad esta idea de que el bienestar se mide en términos de bienes, en términos de perfil de consumo, de bienes adquiridos, de la ropa que vistes. Medimos el valor de los sujetos sociales en función del lugar que ocupan en un escalafón socioeconómico. Incluso esto es determinante para nuestras relaciones humanas y personales, ¿no? Y en ese sentido, teniendo una sociedad que mira el consumo como una aspiración de bienestar, era lógico que el gobierno venezolano, que cualquier régimen venezolano que se preciara, iba a buscar satisfacer estas necesidades de consumo, y que su fracaso en este proyecto iba a derivar en una debilidad del régimen. No es extraño que tras la muerte de Chávez bastara quitar a un hombre del escalafón, bastara cambiar a un hombre de la cabeza del proyecto para que toda la estructura se viniera para abajo, ¿no? Y eso es lo que al parecer está sucediendo en Venezuela. Nada más irse el imbécil de Maburro, pues los Estados Unidos se hacen con el control del petróleo, se hacen con el control, parece que también de las minas de oro, en fin. Realmente lo que sucede en Venezuela pues es muy triste, ¿no? Porque un proyecto de muchos años, un proyecto de resistencia tan duro, y la verdad uno de los desafíos geopolíticos más duros que había enfrentado Estados Unidos durante todos estos años, pues en unas cuantas horas se cae al traste, ¿no? Pero bueno, si Venezuela se cae, insisto, pues es en buena medida porque su sociedad no estaba preparada para emprender un proyecto de este tipo, y su gobierno, y en tanto que la sociedad no estaba preparada, nunca pudo sostener un gobierno, un liderazgo capaz de llevar a cabo y de tener la fuerza y la resolución, sobre todo, de llevar a cabo este proyecto histórico hasta sus últimas consecuencias. En virtud de lo anterior, es que tenemos que hablar entonces de Irán, porque antes de empezar propiamente a hablar de lo que está sucediendo aquí, he de decir que, aunque estoy de pie, pues me pongo más de pie por el tamaño de la empresa que están ejerciendo los iraníes. Realmente la resistencia que están mostrando, el valor, el pundonor
que este pueblo del cual este pueblo está haciendo despliegue es algo para quitarse el sombrero. No cualquiera resiste una embestida de este tipo por parte de la mayor potencia militar del mundo, ¿no? Y además respaldado por una de las potencias que menos escrúpulos tiene en la historia, un estado, entre comillas, abiertamente geno, espacio, SIDA, y los iraníes, a pesar de toda la distancia cultural que pueda haber entre nosotros y ellos, están haciendo justicia, están dándole al mundo una sensación de no te vas a salir con la tuya, de que no hay poder que no pueda enfrentar un castigo. Están llevando una justicia que tantas instituciones de gobernanza supranacional como la Corte Internacional Penal, como la Corte de la Haya, como las propias Naciones Unidas, etcétera, etcétera, han sido absolutamente incapaces de hacer, ¿no? La verdad que me quito el sombrero si tuviera ante lo que los iraníes están haciendo, pero bueno, ¿por qué están consiguiendo los iraníes sacar adelante y resistir esta embestida? En principio, tienen una capacidad técnica militar mucho mayor que la venezolana, esto hay que decirlo, pero también es cierto que la principal apuesta de los Estados Unidos y de Israel eran hacer que la población se levantara por dentro, que con estos ataques los núcleos de población disidentes, no afines al régimen, pues salieran a las calles y tomaran el poder para ellos. Y bueno, Irán también fue sujeto de sanciones, ya les había comentado en otros materiales el brutal ataque que sufre el rial iraní. Irán también está sufriendo mucho, también hay generaciones de iraníes que quieren pues cambios sociales muy importantes, que exigen movilidad social, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya, los problemas de Irán no nos son del todo ajenos, nosotros también los tenemos. Y sin embargo, ¿qué es lo que consiguen los iraníes? Estar unidos. Eso es lo que consiguen los iraníes. Allá donde en países como México existen imbéciles que le piden a Trump que intervenga, premios Nobel de la Paz venezolanos que le piden a Estados Unidos que bombardee su propio país, en Irán la gente tiene orgullo nacional, la gente tiene conciencia de su proyecto nacional. ¿Y por qué tiene conciencia de su proyecto nacional? ¿Por qué son capaces de dejar sus diferencias a un lado? De estar conscientes de que más allá de la vida del individuo, la vida de la nación, la vida del proyecto histórico es más importante. Sencillo, porque ellos no se hacen chaquetas mentales con su historia. Los iraníes están muy orgullosos del proyecto histórico que encabezan. Los iraníes se saben un pueblo civilización. Los iraníes se saben herederos del imperio persa, de la cultura persa. Los iraníes se saben herederos de un pueblo que veía a los griegos como bárbaros. A esos griegos que aquí vemos con tanta pompa, pues los iraníes los consideran bárbaros, ¿no? Y con mucha razón. Y bueno, esta es una de las razones por las cuales el pueblo iraní ha logrado permanecer unido, que están conscientes de su historia, que no se han contado historias falsas, que a pesar de ser un lugar pluriétnico, con baluches, con kazajos, con azeríes, etcétera, 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 incluso comunidades árabes, judías, etcétera, estas comunidades se añaden a un proyecto que es mucho más fuerte y mucho más trascendente que sus diferencias étnicas o nacionales. Y ese es el gran problema, que aquí compramos esa estupidez del indigenismo, que aquí algo en lo que fue tremendamente exitoso Estados Unidos y la Gran Bretaña fue en arrebatarnos la hispanidad. Fue en hacernos creer que la hispanidad era nuestro enemigo, ¿no? Y bueno, de aquellos polvos estos lodos, porque desgraciadamente somos los países más balcanizables del mundo. En fin, dicho esto, pues yo personalmente creo que hay variables que no estamos viendo. Yo creo, la verdad es que en un apunte personal, tiendo a pensar que Estados Unidos e Israel estaban conscientes de lo mal que les fue en la guerra de los 12 días, estaban conscientes de las capacidades iraníes, de sus propias capacidades, estaban conscientes de que el resultado no iba a ser muy distinto, pero sin embargo siguieron adelante. Lo que yo me pregunto es por qué. Hay una opción que a mí no me gustaría pensar, pero que considero bastante verosímil, y es que hay algo que tienen entre manos y que no estamos viendo. Posiblemente tengan un plan para bombardear con armas nucleares tácticas la infraestructura clave de Irán.
destruir represas, centrales eléctricas, plantas desalinizadoras, infraestructura portuaria, aeroportuaria, en fin, todo aquello que hace de Irán una potencia industrial avanzada, pues destruirlo con armas nucleares tácticas, a mí no se me haría una opción inverosímil en modo alguno. Pero pues también existe la posibilidad, y es la que yo tengo esperanza de pensar, es que los iraníes le tienen una trampa a los Estados Unidos, que los iraníes les hacen creer que estaban en un momento de mayor debilidad, que esto anima a los anglosionistas a intervenir, y que bueno, en esta intervención pues se dieron cuenta que en realidad no estaban tan débiles, ¿no? Que el apoyo y la resolución de China y de Rusia para salir también al quite pues fue mucho mayor de la que habían calculado. Pero bueno, en este punto de decir que yo no estoy cantando victoria en modo alguno, creo que todavía faltan algunas cosas por ver, pero bueno, en principio yo creo que la propia resistencia de este pueblo ya es por sí sola pues un símbolo de lo que decía Carlos Licón, ¿no? Porque hay muchos que no saben que su mano puede ser un puño. Y la verdad, mi enhorabuena a los persas que llegan a ver esto. Abrazos, no abrazos, servidor, bye bye.